Permítanme ahora, hermanos, traer la segunda parte de esta lección en este día, que le hemos titulado de la misma manera, ángeles y demonios y demás, pero esta es la segunda parte de la lección del día. Vamos a hablar ahora sí de ciertas fábulas que sé que les van a interesar, porque necesitamos tener los recursos idóneos, verdaderos, para refutar. Si vamos a hacerlo de alguna manera, tenemos que documentarnos, especialmente si queremos decirle a la gente que está equivocada en su posición que tienen, pero necesitamos nosotros ver algunas cosas esenciales sobre ello. Vamos a ver algunas leyendas rapidito, no me las pude grabar, pero aquí traigo conmigo una hojita que le voy a compartir algunas de las cosas que tuve que apuntar. Pero vamos a ver sobre todo el origen bíblico de los ángeles. La verdad, hermanos, es que mucha gente, como el mismo Tomás, un discípulo del Señor, necesita ver algo para poder tener de alguna manera una cierta fe en el Dios invisible. El mundo católico, por ejemplo, está lleno de imágenes. Y hay mucha gente que no puede entrar a un lugar para adorar a Dios si no hay algo colgado, algo que tengan que ver. Esto fue una enseñanza de hace muchos años atrás, ¿verdad? Y va contra las leyes de Dios de siempre. En el mismo decálogo Dios dijo: no te harás imagen de lo que está arriba ni debajo de la tierra. Dios es un Dios invisible, Dios es espíritu y no le podemos ver. Sin embargo, hermanos, el hombre siempre ha tratado de configurar de alguna manera. El paganismo, hermanos, tenía todo un panteón, por decirlo así, un sinnúmero de imágenes que representaban de alguna manera su deidad. Todos estos son golpes muy ofensivos para nuestro Dios. Lo comparaban con todo tipo, hermanos, de insectos, reptiles, cuadrúpedos, como dice el apóstol Pablo, aves, bueno, lo que se les venía a la mente. Y este tipo de ideología ha quedado, hermanos, en muchos lugares de Oriente, por ejemplo, y de ahí se derivan otras doctrinas equivocadas. Tu karma, ¿cuál es tu karma?, te preguntan muchos, ¿verdad? ¿Qué fuiste? Los que creen en la reencarnación. ¿Fuiste un sapo o fuiste una codorniz? ¿Fuiste un pez? ¿O qué fuiste en tu vida pasada? ¿Cuántas vidas has tenido? Porque la conceptúan en ciclos. Y dependiendo cómo se portó usted, va acercándose más al ser humano. Yo creo que si se portó muy mal, lo mandan a ser reptil, una víbora de esas cascabel, yo creo. Pero todo esto no son más que falsedades que tristemente la gente colecciona y las abraza como si fueran verdades. La Biblia, hermano, nos saca de todo este tipo de líos en los cuales el hombre se ha metido. Sabemos que los ojos mortales no pueden ver a Dios, hermanos. Por lo tanto, hermanos, lo más cercano para muchos son los ángeles, y es lo que quieren creer. Vamos a entrar en la lección y vamos a abrir la Biblia también, hermanos. Si usted tiene en su casa una Biblia, de esas que dicen una Biblia católica, que no hay Biblia católica, hay una sola, Biblia es una sola. Pero se distingue lo que llaman Biblia católica porque contienen los libros apócrifos. Ya en otros tiempos hemos hablado de los libros apócrifos, ¿verdad? Libros que no son reconocidos por el canon, ¿verdad? Que están ahí como parte de la Biblia, pero que no son canonizados, no tienen la inspiración de parte del Espíritu Santo. Por lo tanto, nunca fueron aceptados por la iglesia, por Jesucristo nunca los citó, los apóstoles tampoco, pero ahí están. El clero romano hasta el siglo IV y V comenzó a agregarlos en lo que era el renglón bíblico para ellos. Y hay como 13, 14 más libros. Bueno, uno de ellos es el libro de Tobit o Tobías. Y vuelvo a repetir, no pude grabarme todo lo que estaba leyendo. Y ahorita le leeré parte de la historia. Es interesante como leyenda lo que ellos narran en ese libro acerca de Tobías. Es un libro apócrifo, y presenta un ángel llamado Rafael. Ahora entiendo por qué muchos cuando hacen conjuros
se invocan a Miguel, Rafael y otros más que le voy a llamar. Porque de ahí salen todos estos ángeles, hermanos, ¿verdad? Supuestamente, vuelvo a repetir, este Rafael es uno de los 7 santos ángeles más cercanos a Dios. Según la leyenda, hermanos, según la leyenda. Tobit era un hombre judío muy piadoso, pero un día un pájaro hizo sus necesidades y el excremento le cayó en el ojo y lo dejó ciego a Tobit. Pero tenía un hijo muy bueno, un judío llamado Tobías. Y en el pueblo había una mujer que estaba endemoniada, que estaba poseída por un demonio. Y ésta se había casado 7 veces, pero nunca había podido tener un hijo, porque en la misma noche de bodas, el demonio, como estaba enamorada de ella, que se llamaba Sara, ¿verdad? Estaba enamorada de ella, pues mataba al esposo la misma noche de bodas, mataba a con quien ella se casaba. Y había matado 7. Tobit le cuenta a Tobías, su hijo, lo que ha ocurrido con esta mujer, y Tobías se siente mal y van allá para, número 1, ayudar a la mujer y también de paso a ver si podían sanar a su padre. Que el Rafael le dice cómo, el ángel Rafael le dice a Tobías lo que tiene que hacer. A través de un pez, ¿verdad? Quitarle su hígado y después untarlo en los ojos de su padre, pero cuando esté presente Sara, para sacar, sí aprendí algo, ¿verdad? De lo que estoy diciendo. Para sacarle, hermanos, el espíritu también a la mujer, tenía que serle frente a Sara. Pues Tobías fue, agarró el pez que le dijeron, no tenía que ser cualquier pez, una cierta clase de pez, lo sacó, lo trajo, lo abrió, le sacó el hígado frente a Sara, así que el demonio que ella tenía salió y Tobías pudo casarse con Sara. Es leyenda, hermano, no me esté creyendo que eso es verdad. Y después con eso, hermanos, con ese hígado, también fue y lo untó parte en los ojos de su padre y Tobit pudo ver. Pero la obra la hizo San Rafael, el ángel Rafael, uno de los 7 más cercanos a Dios. No fue Dios, fue el arcángel Rafael. Esto está en la Biblia, vuelvo a repetir, que se llama católica. Usted puede, yo le leí todo esto en parte anoche, me desvelé, me desperté a las 3 de la mañana, ve que volteé y me ve que pues estaba ahí en la computadora leyendo todo esto para poderles traer la historia, no se me vaya a olvidar. Y ahorita voy a leerles otro poquito más sobre eso. El libro, por cierto, fue escrito por un judío desconocido 200 años antes del nacimiento de Cristo. Ese libro de Tobit se escribió en el periodo de los años del silencio. Eso dice bastante, ¿no? Los años del silencio, Dios no dio revelación. Dios no habló con su pueblo. El judío que lo escribió nunca se identificó, nunca se supo quién lo escribió. Así que la iglesia nunca lo reconoció como un libro inspirado por Dios. Pero vaya al Vaticano y va a haber muchas imágenes del arcángel Rafael. Y eso ha pasado a nuestros pueblos. Por eso cuando uno mira una de estas basílicas o uno de estos templos católicos, que arquitectónicamente, hermanos, yo los admiro porque tienen su hermosura, ¿para qué le vamos a decir que no? Yo cuando he ido a pueblos a predicar y paso por ahí, a veces digo, hermanos, hay tiempo, a mí me gusta ver por la cuestión de la arquitectura. Y esas cosas que tiene hacia adentro, subida en los techos, hermanos, y revestidos muchos de ellos de oro, de verdad. Dice uno, en verdad. Y me meto para ver, hermanos, ahí. Ve que una vez me tomó dijo, ahí donde estaba un confesionario, me metió dentro del confesionario y me tomó una foto. Entonces, pero muchas veces la gente, los curas no quieren que uno haga eso, ¿verdad? Porque piensa que está jugando, pero quería ver, sí, me metí adentro y está una telita ahí. Y entonces yo lo que pienso, el sacerdote está acá, él está viendo a la persona que está confesando y ella tiene que decirle a él todo lo que tiene que... Bueno, esto no es mi tema el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pero todo esto ocurre, hermanos, y la gente tiene que confesarse con ello. Bueno, yo decía, tiene que ser bueno este libro, ¿verdad? Es antiguo, precede al nacimiento de Cristo, pero la lección es, ser antiguo no necesariamente significa que es verdadero.
No sé si usted sabía, hermanos, pero antes de que Dios diera su constitución, como yo a veces le digo, antes de que Dios le diera la ley al pueblo de Israel, ya había otras naciones que tenían también, paganas obviamente, que tenían sus propias leyes de cómo gobernarse. Por ejemplo, el código de Hammurabi. Los chinos, los orientales han tenido también desde tiempos ancestrales muchos documentos de cómo adorar a sus deidades y cómo regirse. La prueba es, mi punto es, no por ser antiguo significa que es verdadero. Puede ser una antigua mentira, no necesariamente una antigua verdad. Y a nosotros nos corresponde discernir con la palabra de Dios, obviamente, si esto es así o si no lo es. Los indios de aquí, de Estados Unidos, los americanos, los indios de América, no norteamericanos, bueno, voy a hablar de norteamericanos, los indios que estaban acá, ellos predijeron la conquista europea en sus maneras de ver el mundo y lo que usted quiera, su conceptuar el mundo. Ellos sabían que vendría junto con muchos. Yo leí eso cuando estaba en México, ¿verdad? Que los aztecas sabían que una vez un hombre blanco, barbado, montado en una bestia, que ellos pensaban que era uno solo, pensaban que el jinete y el caballo era una sola persona, algo así como lo que llaman un centauro, ¿no? Una figura mitológica, que parte es hombre y parte es caballo, ¿no? Bueno, el indio azteca pensaba y sabía que un día de muy lejos vendría un hombre blanco con barba montado en una bestia así. Por eso cuando el español llegó, o cuando los personas americanos llegaron acá, los primeros vikingos que entraron acá, vinieron a estas tierras y estaban habitadas ya por indios, todos estos lugares. Muchos de ellos, los indios, no pelearon, se rindieron, porque era lo que en sus sueños o en su manera de conceptuar pensaban que habrían de ser dominados por esos dioses. Ellos pensaban que eran dioses, que eran deidades. Bueno, aunque ellos predijeron esto o pensaban esto, no vamos a creer que el zodiaco es la llave para entrar al cielo. Deje de andar leyendo su horóscopo, lo que usted sea. Hay mucha gente que solamente antes, ya hoy no sé cómo, yo no sé si todavía se venda periódico, porque con tanta información digital, yo no sé si los periódicos sigan vendiéndose, no, pero antes mucha gente compraba el periódico solamente para ver qué dice Tauro, qué dice Géminis, qué dice Aries. Era más que nada para eso. Y nosotros como cristianos, no, a mí no me lo enseñes, pero de reojo, pues a ver qué dice. Yo soy Libra, léele ahí. Te va a ir bien. No, se va a enojar contigo. Alguien te quiere hacer mal. Sí, ya sabía que alguien. Y es Juanito el que me quiere hacer el mal. Ahí está, Libra lo dice. Entonces, hermanos, adorar la naturaleza como los indios, no por eso lo vamos a hacer, o creer que los espíritus ayudados de los animales. Los indios creen mucho que los animales tienen un espíritu que no muere, que es semejante al nuestro y que todo eso, ¿verdad? Lo antiguo no es necesariamente cierto, como dije hace un momento. Finalmente, hermanos, para no llevarme todo mi sermón hablando de estas leyendas o fábulas, está otro libro también que se llama El Testamento de Salomón. Y de este apunté algo porque me pareció muy curioso. No suelo leer mucho cuando estoy predicando, pero era demasiada información para grabarme. En este Testamento de Salomón cuenta de un niño que se estaba secando a causa de hornías. Hornías era un demonio. El arcángel Miguel, otra vez, el punto se centra en los ángeles, le da un anillo a Salomón para cegar a ese demonio, ¿sí? Y ese demonio se multiplica y llama a 7 demonios más: Onosékelis, Oropel, Soubelti, Anaret. Y cada uno de esos demonios tienen algo que hacerle a esta mujer, a esta persona. Uno de ellos cada rato lo quiere estrangular. Otro le provoca dolores de garganta, fíjese, no sería el COVID. Dolores de garganta a la gente. Otro le da fuertes escalofríos y dolor de cabeza. Y Anaret, curiosamente, le da mucho gas a la gente. Sí, escuchó bien, gas.
No le voy a leer el resto de la información. Sí, no les voy a leer. Pero la leyenda termina cuando Salomón se enamora de Abisag, un idólatra, sacrifica sangre de una langosta para ganar su amor, y Dios se enfada y Salomón pierde el control sobre todos los demonios y se sueltan de nuevo y vienen al mundo. Y si usted busca, hermanos, y busca sin batallar mucho en internet, hay un montón de estas teorías que la gente compra, que la gente cree. Y todo está centrado en el poder angelical de estos seres que ellos quieren recrear. Bueno, esas son algunas de las fábulas, algunas de las leyendas. El apóstol Pablo dice eso. Abramos nuestra Biblia ahora sí. En Colosenses, en el capítulo 2, en los versículos 6 al 10. Dice el apóstol Pablo así, queridos hermanos, Colosenses 2, versículos 6 al 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Escuche el versículo 10 sobre todo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Para recibir algún tipo de revelación, para ser más espiritual, para vivir más cerca de Dios, no necesitamos la ayuda de un ángel. Los cristianos estamos completos en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. El versículo 8 identifica, hermanos, el apóstol Pablo, a muchas filosofías y huecas sutilezas conforme a las tradiciones humanas. Existen por montones, hermanos, este tipo de enseñanzas que sondean nuestras mentes, nuestras creencias alrededor de nosotros. Tengamos cuidado lo que escuchamos, tengamos cuidado lo que creemos. Durante la semana pasada que prediqué el primer sermón, durante la semana recibí en los audios que envío más de 12 diferentes preguntas de hermanos y hermanas que manifestaban ciertas dudas, ¿verdad? No sobre la palabra, pero en ciertas aplicaciones que en su vida estaban haciendo. Porque obviamente desconocían lo que la Escritura decía. Y me dio gusto entonces haber traído este sermón y quise ahondar un poquito más despacio en esto para ver si de alguna manera aclaramos algunas dudas que muchos hermanos pudiéramos tener. Porque ¿quién no creció, al menos no sé si en su familia o en su entorno, creció con el llamado ángel de la guarda? Que todos tenemos un ángel de la guarda. De hecho decimos, porque la Biblia dice el ángel de Jehová, ¿verdad? Acampa alrededor de los que le temen. Bueno, ahí está, hermano, un ángel de Jehová. Bueno, el versículo no está hablando de un ángel para cada uno de la persona. El ángel de Jehová puede ser, hermanos, el mismo Espíritu Santo que provee la protección para sus hijos de muchas maneras. No necesariamente está hablando de su ángel de la guarda. No es lo que dice el versículo. Pero que muchos quizá creímos en un momento esto, ¿verdad? Y como dije en el principio la semana pasada, la Biblia no revela todo de los ángeles, pero lo que la Biblia revela lo vamos a traer. De hecho, esto lo que estoy hablando es algo rapidito para que en los últimos minutos pueda yo decirles lo que la Biblia sí dice sobre los ángeles. A ver hasta dónde podemos nosotros llegar.
Porque la Biblia dice mucho sobre los ángeles. Y hay cosas que quizá no habríamos escuchado y que en el momento, hermanos, puedan servir para ayudarnos nosotros. Tenemos que forjar sentido bíblico, hermanos, a partir de muchas cosas sin sentido que se dicen. Una cosa sin sentido puede ser una tontería. Por ejemplo, hermanos, la primera cosa que tenemos que hacer nosotros es venir a la Biblia e ir al principio, a la creación mismo. Y cuando uno viene a la creación, vamos a ver ciertos textos que dicen lo siguiente. En el Salmo 148, en los versículos 1 al 5, Salmo 148, versículos 1 al 5, dice la Escritura así. A ver, vamos a establecer este orden prioritario en nuestra lección. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol, luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Punto número 1, vamos a entender que los ángeles son creados por Dios. Y nosotros tuvimos un principio. Y el principio se habla en la Biblia. Así que el mundo angelical, los millones y millones de ángeles que Dios haya creado con sus propósitos eternos, tenemos que encajonarlos como creados por Dios. Y aquí está, hermanos, no solamente lo que dice la Escritura, pero nos dice también, se les ordena que alaben a nuestro Dios. Eso me lleva a considerar lo que más tarde en el Nuevo Testamento, tanto Pedro como Judas escriben de ciertos ángeles que no guardaron su morada o que se rebelaron contra Dios. O sea, no solamente fueron creados, pero también se les dio mandamientos. Y cuando estos mandamientos no se guardaron, pasaron a ser ángeles, como nosotros los llamamos, ángeles caídos. De ahí surge también la idea de que la raza es una humanidad caída, la naturaleza caída. ¿Ha oído esa expresión? ¿Por qué le llaman la naturaleza caída? Bueno, porque no guardó nuestros padres, Adán y Eva, no guardaron los mandamientos de Dios y cayeron en pecado, desobedeciendo a nuestro Dios, y por lo tanto, porque el pecado de ellos entró la muerte, como dice la Escritura. Y cuanto todos pecamos, la muerte también ha pasado a cada uno de nosotros. Entonces, los ángeles son criaturas de Dios, recibieron órdenes de parte de Dios, las cuales muchos de ellos, o algunos de ellos, no las ejecutaron. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, todos estos versículos, esos 3 versículos que aparecen aquí, son versículos que muestran simplemente el principio, la creación de Dios acerca de los ángeles. En el principio era el verbo, y me gusta porque estamos señalando el principio. En el principio, este está hablando de Cristo, obviamente. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, hermanos, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y la razón que quiero establecer bien esto, hermanos, por lo siguiente. Porque a veces ponemos nosotros, y la gente pone a los ángeles como seres únicos, que se mandan a sí mismos, que no están restringidos a nada. No. Si somos creados, todo lo que fue creado. ¿Sabía usted que el mar tiene restricciones? ¿Sabía usted que el aire tiene restricciones? ¿Sabía que los animales tienen restricciones? ¿Sabía que nosotros tenemos restricciones? Usted y yo no podemos vivir donde queramos. El hombre está terco, quiere ir a buscar un lugar en el espacio, ¿verdad? Dios creó restricciones para el ser humano. No van a encontrar un lugar donde vivamos en el espacio, porque Dios no permitió. Nuestros límites son aquí a la tierra, no en el espacio.
ni tampoco debajo del agua, no es nuestro hábitat. Todo lo que Dios creó tiene restricciones. Y como los ángeles fueron creados, también tienen restricciones. No son seres sueltos que andan ahí nada más, o que nadie los creó, o que son iguales a Dios, no. Todo fue creado por Él. Colosenses 1, 16 y 17 es el versículo que termina de aclarar lo que estamos diciendo. El apóstol Pablo escribe y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles, Pablo? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. A mí me agrada mucho haber entendido este primer punto. Para mí aclara muchas cosas, me da una base sólida para pensar sobre esta cuestión de los ángeles. Creados por Dios, con mandamientos, con restricciones, sin Él no hay nada que pueda subsistir. Y para muchas cosas estos mismos 3 versículos nos servirían demasiado, hermanos. Ahora, fueron creados antes que cualquier otra cosa, y ellos observaron, vieron las maravillas de toda la creación. ¿Cómo yo sé eso? Tengo que ir a la escritura, y en Job capítulo 38, cuando Dios trajo a cuentas a Job, que este hombre buscaba una audiencia con nuestro Dios. Dentro de él sabía que su causa de alguna manera era, no puedo decir injusta, pero él quería saber por qué Dios de alguna manera permitió que todo esto le aconteciera. Dentro de lo que él podía pensar, él no había hecho nada que le ameritara estar sufriendo lo que estaba sufriendo. Y quería ir con Dios, como que yo tengo un punto. Si me permiten una auditoría, una audiencia, yo voy a la presencia de Dios. Él pensaba que tenía un caso para, si no ganarle a Dios, para decirle: Señor, esto es injusto. Y Dios le concede esa audiencia. Y cuando Dios le da audiencia, Dios le hace unas cuantas preguntas que dejó mudo a este hombre. Entre una de esas preguntas son estas. Dice Job capítulo 38. Como no estamos viendo las preguntas que le hizo, voy a leer desde el versículo 4. Le dice Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Escuchó eso? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y ahí sigue Dios hablando con Job. ¿Puedes decirme, Job? ¿Tú querías hablar conmigo como un hombre habla con otro hombre? ¿Tenías ciertas preguntas? ¿Tenías ciertas inquietudes? ¿Quieres hablar conmigo? Te puedo hacer algunas cuantas preguntas. Y cuando Dios comenzó a preguntarle, ¿qué podía decir Job? Hermanos, esto debe servirnos a nosotros a entender la gran diferencia que hay entre nosotros y Dios. Isaías dijo: como son tan altos los cielos de la tierra, así es la palabra de Dios, hermano, tan distante. Dios Todopoderoso es tan distante. Por eso es una ofensa muy grande imaginar a Dios como una escultura, por bella que parezca. Es una ofensa hacer unos becerros como lo hizo el pueblo de Dios y decir: esos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué la gente católica, hermanos, no entiende que no podemos recrear absolutamente nada espiritual? Que es una ofensa a Dios.
Así que todos ellos fueron creados, hermanos, y los ángeles vieron, dice el versículo, que leí, no hice énfasis en el versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, hermanos, ellos, los ángeles, fueron testigos de que Dios creara más cosas. Para mí esta es una implicación, y si usted tiene un punto distinto, me puede hacer saber cuando terminemos, pero para mí es una implicación muy fuerte, que Dios creó primeramente a los ángeles antes que nosotros, antes que los seres humanos, y se lo está diciendo a Job. ¿Dónde estabas cuando ellos, los hijos, se alegraban de ver lo que yo estaba haciendo? Fueron creados con el atributo de pensar, o con una inteligencia propia. No son omniscientes como Dios. Mucha gente piensa que los ángeles también son omniscientes, que le pueden leer su mente, ellos saben lo que usted está pensando. No, pero sí tienen una inteligencia, tienen su propia manera de pensar. De hecho, el apóstol Pedro, este versículo que utilizo aquí, en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 12, texto que, dicho sea de paso, estudiamos en nuestra clase bíblica, dice, hablando de los ángeles, a estos se les reveló que no para sí mismos, a ellos se les reveló que lo que estaban viendo, lo que estaba Dios hablando, no era para ellos, sino para nosotros, dice Pedro. Ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos están interesados en las cosas que Dios estaba hablando, en la salvación que Dios proveería para cada uno de nosotros. Son seres angelicales que ponen su mente al servicio de lo que Dios está haciendo. Y se interesaban qué Dios iba a hacer, cómo es que Dios iba a salvar al mundo. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pedro. Finalmente, hermanos, podemos ver más acciones que pasan con ellos. Fueron creados con emociones, se alegran. Dice la Escritura que hay gozo en el cielo entre los ángeles cuando un pecador, hermanos, viene al Señor. Los ángeles adoran a Dios constantemente, según Isaías 6:3, y conocen su deidad. Vaya conmigo a Apocalipsis, por favor, capítulo 5 y versículo 13. Esto de que reconocen su deidad es algo, hermanos, bueno para que nosotros entendamos. Quiera Dios que el hombre hubiese hecho eso cuando el Señor vino, que su pueblo, al menos a quien Dios le dio su ley, le hubiera reconocido como Dios. Aquí en Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 dice: y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Dice la Escritura en el versículo 13. ¿Quiénes decían esto? Todos los que estaban arriba en el cielo, todos los que estaban debajo en la tierra, llegaron a decir: al que está sentado, al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por todos los siglos. Reconocieron la deidad en Jesús, en aquel Cordero, cosa que el hombre, aún el pueblo de Dios, ni tan solo, tampoco ellos lo hicieron. Pero estos ángeles sí lo reconocieron. Tienen libre albedrío. ¿Cómo sabemos? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Y eso lo tiene usted y lo tengo yo. Muchas veces entre nosotros al platicar solemos hablar de ciertos familiares y decimos, y nos preocupa mucho, y decimos: ¿cómo quisiera, hermano, que mi hijo o que mi hija viniera al Señor? Que mi tío, que mi padre, que mi madre viniera al Señor. Se nos olvida que todos nosotros tenemos libre albedrío. De hecho, en una familia podemos crecer, no sé, en mi casa, en mis padres fuimos 10 hijos. Bueno, y a todos nos llevaron, bueno, no todos, mentira, porque los mayores no fueron desde el principio, y ya estaban más grandes, y ya no pudieron ir, pero la mayoría de nosotros, algunos, al menos 8 de nosotros, o 7,
íbamos todos a lo que decimos, a las reuniones de la iglesia, ¿verdad? Pero cada uno teníamos que hacer uso de nuestra conciencia, de nuestra capacidad, ¿verdad? Para servir a Dios. Usted ahora tiene sus propios hijos. Quisiéramos que todos nuestros hijos, cuando salgan de nosotros, sigan sirviendo a Dios. Pero cada uno tiene su poder de decisión. Nuestra tarea es ahorita enseñarles, ahorita que están pequeños, que están creciendo, enseñarles, es el camino de Dios. Llegará un día en que ellos van a tomar su propia decisión, haciendo uso de su libre albedrío. Ese es el poder de decisión. Y dice la escritura aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra del Señor: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Por qué digo que tienen libre albedrío? Bueno, porque decidieron pecar. Dios no los hizo como unas marionetas, como a nosotros tampoco, no somos marionetas en las manos de Dios. Dios nos dio el poder de decidir. Y hubo una cantidad de ángeles que pecaron, dice el versículo 4. Decidieron no hacer caso a Dios. No se nos da todos los detalles en qué fue el problema, pero según la escritura narra lo que es pecado, es toda infracción a la ley de Dios, es pecado. Y en alguna manera estos ángeles decidieron rebelarse a lo escrito por Dios. Y dice Pedro, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Ahora escuche lo que dice también, algo más, porque ahorita vamos a hacer énfasis más al rato. Sino que los condenó al infierno. Mi pregunta es, ¿tienen oportunidad de salvarse esos ángeles que se rebelaron? La respuesta es no, según el versículo. Usted y yo pecamos y Cristo vino a morir por ¿quiénes? ¿Por nosotros o por los ángeles? Ahorita veremos un poco más de detalles sobre eso. En Mateo 25, 41, Mateo 25, 41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. No se ve. ¿Cree usted que un demonio puede arrepentirse? ¿Puede Satanás ser salvo? ¿Verdad que no? Ya hay un lugar determinado para él. Ya Dios dijo que ese lugar, el infierno, es para Satanás y sus ángeles. ¿Cuáles? Los que Pedro nos acaba de mencionar, los que se rebelaron, los que no guardaron su morada, los que se ofendieron, los que pecaron contra Dios. Dios no vino a morir por los ángeles. Y ahorita vamos a ver lo que el escritor de los Hebreos dice. Por eso debiéramos nosotros, hermanos, con mucho agradecimiento, darle gracias a Dios por el sacrificio que al rato vamos a recordar a través de los elementos de la cena del Señor, que hizo su Hijo en beneficio de nosotros. ¿Se puede salvar a un demonio o un ángel? No. Los ángeles no se arrepienten, por lo tanto no son redimidos. No hay un solo caso en la Biblia que remotamente nos enseñe que sí. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2, versos 14 al 18. Dice la escritura, Hebreos 2, 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, usted y yo, los ángeles no son carne y sangre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Éramos esclavos de Satanás. Porque ciertamente, escucha el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a quienes, a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, el versículo 16 nos dice a nosotros que el sacrificio, la muerte expiatoria de Cristo, fue en relación al ser humano, no a la orden angelical. Ellos, los que se rebelaron, sea cual sea el pecado, la Biblia ahí sí no nos dice cuál fue el acto del pecado. Yo sé que muchos conectan lo que dice Ezequiel, otros conectan lo que dice Isaías, aunque directamente sus versículos no están hablando de Lucifer, sino que están hablando de uno de los reyes, el cual, hermanos, se sintió muy poderoso, aunque toda la descripción pareciera estar hablando de un espíritu de Satanás. Como la Biblia no habla de él, sino de el levantamiento de este rey, no podemos hacer alusión con toda la verdad, con toda la función que quisiéramos para decir, aquí está el pecado de ellos. Sin embargo, basta para nosotros saber que no guardaron su morada. Basta saber que pecaron, ¿verdad? Otros dicen, ¿se recuerda lo que dice Génesis capítulo 6? Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Ya dijimos la semana pasada, los hijos de Dios en Génesis 6, versículo 4, no son ángeles. Es la descendencia de Set. No son seres angelicales. ¿Cómo iban a venir a tomar mujeres si los ángeles son asexuales? No tienen sexo. Muchos dicen, no, sí tuvieron porque se casaron con las mujeres y por eso hubo gigantes. Los gigantes ya existían ahí. Es un relato que se nos está diciendo. Pero ve cómo se puede ir hilvanando toda una tradición, una teoría extraña, si no estamos asentados en la palabra de Dios, fundados en la Escritura. Por eso es muy importante, hermanos, llenarnos, empaparnos de lo que la Biblia dice y dejar las teorías, como Pablo dio, las filosofías y las huecas sutilezas a un lado. Muy bien, finalmente en mi último punto de esta lección, hermanos, veremos algunas cosas más de importancia también. ¿Qué podemos aprenderles a los ángeles? Hay muchas cosas que podemos aprender. Los ángeles sirven a Dios con mucha pasión. Los ángeles que guardaron su dignidad. Pero los ángeles que no guardaron su dignidad odian a Dios. Para mí no es un secreto, ni lo debe ser para usted, que Satanás odia a Dios. De hecho, lo que él quiere es ser igual a Dios. Y se lo dijo Satanás cuando vino a tentar a Jesús. Todo esto te daré si postrado que me adoraras. Él quiere que así como el mundo voluntariamente nos rendimos a Dios, el hombre voluntariamente, incluyendo a Dios, se rinda a sus pies. Y se lo digo a Jesús: híncate por un momento y todo te lo doy. Y Jesús dijo: apártate de mí, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás, servirás. Entonces, los ángeles que han pecado, hermanos, son seres contumaces que odian todo lo que Dios ha creado y están en contra
de los propósitos de nuestro Dios. Los ángeles buenos sirven con grandes privilegios. Vamos a recordar, hermanos, ciertas cosas. Ellos son mayores, como dijimos la semana pasada, son mayores en fuerza que nosotros. Ellos pueden trasladarse de un lugar a otro mucho más rápido que nosotros. Son seres espirituales. Tienen una mayor fuerza que la nuestra. En ese sentido, están más cerca. ¿Se puede imaginar lo que han visto? Lo que han escuchado que nosotros no hemos visto, que no hemos escuchado. Sin embargo, hermanos, hay 3 propósitos que ellos tienen al servir a Dios. El número 1, exaltar a nuestro Dios. Vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 14. Apocalipsis 5, versículos 11 al 14. Ellos, en su servicio que le dan a Dios, exaltan el carácter de nuestro Dios. Y miré y oí la voz de muchos ángeles, dice Juan, alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, fíjese bien lo que decían, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué están haciendo en su servicio? Están reconociendo, están exaltando el carácter moral, espiritual de nuestro Dios. Cosa que a nosotros nos falta llegar a entender para darle ese grado de alabanza a nuestro Dios. En su servicio que rinden a Dios, exaltan el carácter de nuestro Dios, que es lo mismo que Dios nos pide a nosotros. Por eso Pablo, cuando vio a los hermanos en Galacia que tenían tantos problemas para servir a Dios, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nosotros que hemos sido escogidos para alabanza a Dios, cuando nos le damos alabanza a Dios, hacemos que la obra sufra. Estos seres angelicales exaltan, hermanos, en palabra, en hechos, el carácter de nuestro Dios, reconociéndole en todo. Verso 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, o sea, la alabanza, la honra y la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Junto con ellos lo estaban los ángeles. ¿Qué más podemos aprenderle a los ángeles? Hacen su voluntad, y de esto lo veremos en la lección número 3, pero por ahora lea conmigo Hebreos 1 y versículo 14. De ello estaremos hablando, si el Señor lo permite, la próxima semana. Pregunta el escritor: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, este versículo dice algunas cosas y surgen otras interrogantes. Sí, porque dice que los ángeles son espíritus ministradores, es decir, sirven. ¿A quiénes? Pues son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y alguien va a preguntar: ¿y cómo nos ayudan? El hermano Basilio no tiene un versículo para decirles cómo, se los anticipo desde ahorita. Si quieren oír mis conjeturas, se las puedo decir debajo del púlpito, pero desde el púlpito no. Porque donde la Biblia guarda silencio, dice la Escritura, tenemos que aprender a guardar silencio. Otro servicio que prestan a Dios, hermanos, otro propósito cuando sirven a Dios, este es algo que quizá no habíamos pensado. Ellos hacen cumplir los juicios de Dios. Se recuerdan varios pasajes del Antiguo Testamento cuando el Señor envió un ángel y uno mató como 216,000 personas en un momento. ¿Se acuerdan en Sodoma y Gomorra cómo
también envió ángeles y después una destrucción total. Lea este versículo, Mateo 13, 49 al 50. Fíjese lo que hacen, hermanos. Uno de los propósitos que Dios los crió para que le sirvieran a Dios. Dice el versículo 49, así será, Mateo 13, 49, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tienen trabajo que hacer. Colectar a todos los que no hicieron lo bueno, a todos los impíos, y echarlos en el infierno. Apocalipsis 20:15 dice exactamente lo mismo, que fueron echados no solamente Satanás y sus ángeles, pero también todo el que no fue inscrito en el libro de la vida, el que no se haya escrito, fueron arrojados. Por eso digo, qué triste, qué horrible será, hermanos. Qué momento tan horrible será cuando termine la historia y comience finalmente la eternidad. Los ángeles se abalanzarán sobre millones de perdidos, para arrojarlos al infierno. Ahí habrá comenzado la eternidad. Por lo tanto, como conclusión, depender de la actividad de los ángeles sería diluir el poder del Evangelio. Hemos visto lo que las fábulas y ciertas leyendas nos cuentan de los ángeles. Nosotros no dependemos de la salvación o del socorro que los ángeles me puedan proporcionar. Si lo hago, estaría diluyendo, quitándole fuerza a lo que la palabra de Dios dice. Filipenses 4 te dice 13, todo lo puedo en Rafael, en Miguel. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, sus ángeles son seres ministradores, pero mi salvación no depende de ellos. Mi confianza, su confianza está puesta en Dios. Y Pablo dice a los Corintios en la segunda carta, último texto que les leeré, segunda a los Corintios capítulo 12 y el versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, cuando él pedía que le quitaran su aguijón, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, no de un ángel, el poder de Cristo. Y el escritor de los Hebreos, en Hebreos 12:2 dice, tengamos nuestra mirada en ¿quién? Puesta nuestra vista en Cristo, el autor y consumador de la fe. Si usted creció pensando en el ángel de la guarda y tenía estas ideas muy metidas, oremos a Dios para irlas sacando de nuestras vidas. La Biblia no niega la existencia de ángeles. Existen, pero hasta el día de hoy, después de 2 sermones, no hemos encontrado todavía, hermanos, nosotros exactamente la manera funcional en la cual el Señor hace que ellos nos ayuden. Todavía nos queda un sermón más. Vamos a escarbar sobre Hebreos capítulo 1 y sobre Hebreos capítulo 2. Y vamos a encontrar otros textos también en Daniel. Si encontramos algo útil para ello, lo traeremos. Si no, nos quedaremos, como siempre, en lo que la Biblia dice, guardando silencio donde la Biblia guarda,